El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentan Café Científico en tu casa. Para explorar los lagos, en conjunto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, le dan la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remota a fines del siglo XX, específicamente al año 1992, en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para difundir y discutir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo de un café científico es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimule el debate de temas científicos y tecnológicos, buscando que personas que tengan algún interés en la ciencia, pero que no necesariamente sean científicos, tengan la oportunidad de conocer e interactuar con científicas y científicos destacados en distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido interactuar en lugares como bares, cafés o restaurantes, pero hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de nuestras casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Fernando Valiente Echeverría, bioquímico egresado de la Universidad de Santiago y doctor en microbiología de la Universidad de Chile. Realizó su postdoctorado en el Instituto de SIDA de Lady Davis en Maxwell University, Canadá. Actualmente es académico del programa de virología en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. El doctor Valiente Echeverría ha centrado su trabajo principalmente en el estudio de la evasión de la respuesta inmune frente a las infecciones virales, el control traduccional del mensajero completo del VIH-1, así como también la caracterización de patógenos emergentes que causan zoonosis. En esta oportunidad nos presenta la charla Virus y Pandemias, VIH y SARS-CoV-2, donde hablará sobre qué son los virus, cómo infectan y qué tratamientos existen actualmente. Hoy día vamos a hablar de virus y pandemias. ¿Ya? ¿Se ve, verdad? ¿Sí? ¿Con la cabecita? Perfecto. Virus de pandemia. Este es como un gran título, ¿ya? Y vamos a ir viendo por qué es un gran título. Déjenme eso. ¿Qué sabemos, cierto, de los microorganismos? Tenemos muchos tipos de microorganismos. ¿Ah? Ustedes pueden ver que hay una gran gama de microorganismos en el planeta, en los cuales podemos tener desde parásitos, hongos, bacterias y viruses, ¿ya? Y todos estos cohabitan, ¿cierto?, con nuestro ecosistema. Para que ustedes se hagan una imagen, existe 1.000000000000000, creo que son 30 ceros, ¿ya? No lo voy a decir todo, microorganismos en el planeta. ¿Ah? Eso es una gran cantidad de microorganismos. Y la mayoría de ellos, ¿cierto?, son invisibles. ¿Qué quiere decir? Que no los podemos ver. ¿Ah? Por eso de repente como que dudamos que existan. ¿Ah? Este es un experimento muy bonito que se puede hacer en casa, ¿cierto? Que es la mano. No les voy a decir que es la mano de uno de mis hijos, ¿ya? Para que después le digan que lo que aparece después, ¿cierto? Porque esta mano yo la puedo poner en una plaquita, y en esa plaquita, ¿cierto?, para que crezcan estos microorganismos tiene que tener un medio rico en nutrientes, ¿ya? Y aunque yo vaya al baño, me lave las manos, etcétera, yo puedo hacer pasar esta manito, ¿cierto?, en esta placa, y voilà, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver una gran cantidad de microorganismos, eh, y lo más característico es que no son todos iguales, ¿ya? O algunos tienen algunas formas, acá ustedes pueden ver, voy a con mi puntero. Ustedes pueden ver unas formas, ¿cierto?, como estrella, unas de colores amarillo, otros naranjo, etcétera. Y cada uno de ellos, ¿cierto?, es un microorganismo diferente. En el planeta, ¿cierto?,
habitan más de 1 millón, ¿cierto?, de microbios diferentes, ¿ya? Una cosa es tener toda esta cantidad de microorganismos, ¿cierto?, con tantos ceros, pero la diferencia, ¿cierto?, hay solamente 1 elevado a 12, ¿ya? Microorganismos diferentes, de los cuales solo nosotros conocemos 10.000 especies cultivables. Eso es como de qué estamos hablando, ¿cierto? O sea, conocemos el 0,1% de todo lo que hay allá afuera, ¿ya? Y eso es maravilloso porque tenemos trabajo, ¿cierto?, para mucho tiempo más. En tamaño de escala, ¿cierto? Si nosotros queremos hablar, porque generalmente es muy fácil cuando nosotros hablamos de los planetas son muy grandes, se usan, ¿cierto?, telescopios, etcétera, pero cuando hablamos de microorganismos que no podemos ver, tenemos que ir a la escala, ¿cierto?, pero en reversa, cuán chiquititos son. Y acá ustedes pueden ver un granito de café, ¿cierto?, y al ladito un grano de arroz. Desde ahí partimos en esta escala, en este tamaño de escala, y podemos, ¿cierto?, y podemos ir viendo en tamaños chiquititos. Ahí hay un granito de sal, aquí hay una ameba, ¿cierto? Aquí hay un óvulo, este Human X es un óvulo, un espermatozoide, un glóbulo rojo. Recién llegamos a las bacterias y mucho más chiquitito podemos ver los virus, algunos virus del VIH, el virus de la hepatitis, y acá hay ya componentes celulares como los ribosomas, los anticuerpos, ¿cierto?, los aminoácidos, las moléculas de, de glucosa y el átomo de carbono. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, es básicamente el orden de los nanómetros. Eso quiere decir que son 10 a la menos 9, ¿ya? Más o menos. Entonces es muy chiquitito lo que tenemos, lo que estamos viendo, y por eso necesitamos equipos muy sofisticados para poder llegar a presenciar esto. Cuando hablamos de virus, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el virus? Yo pongo virus en Google y me aparecen estas fotos, ¿ya? Entonces aquí tenemos virus del resfrío común, que ustedes me ven en la cámara, a mí, si Sí, alguien te me puede veo. decir. Ya, aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro amigo virus del resfrío común, ¿ah?, que está en azul, aquí está en amarillo. Tenemos nuestro amigo el virus de la hepatitis, ¿ya? Por eso está medio amarillo. Tenemos otro virus, ¿cierto? Que este es un virus de el VIH, pero podría ser un virus como el SARS-CoV-2, etcétera, y ahí vamos a ir viendo un poquito más cuáles son las diferencias y las similitudes entre ellos. Pero también aquí podemos ver acá abajo, ¿cierto?, un virus del computador, que no sé por qué está ahí, pero cuando lo tiro en Google, ¿cierto?, él no discrimina si son virus que infectan a organismos, ¿cierto?, o virus que infectan a computadores. ¿Qué es un virus? ¿Sí? Aquí tenemos 3 definiciones, una de la Real Academia Española, una de Wikipedia y otra, que básicamente es la que podemos encontrar en los textos, y todas tienen en amarillo, son las cosas que se comparten, que un organismo de estructura sencilla está compuesto de proteínas y de ácidos nucleicos. ¿Sí? Eso es todo. Sin embargo, para poder multiplicarse, eh, solo lo pueden hacer cuando están dentro de una célula, ¿ya? Entonces ahí hay un paradigma en el cual uno podría empezar a filosofar si los vivos o están muertos, ¿ya? Y solamente van a estar vivos cuando ellos tienen la capacidad de multiplicarse o de replicarse. Y esa capacidad va a estar dada cuando ellos infectan una célula. Fuera de ello, ¿cierto?, los virus no lo pueden hacer. Que es una diferencia fundamental con las bacterias. Las bacterias sí pueden multiplicarse, ¿cierto?, fuera de una célula que está infectando. ¿Cómo son los virus? Yo ya les mostré, ¿cierto?, a nuestro amigo hepatitis y a nuestro amigo del resfrío común, pero VIH tiene otra característica, y aquí ustedes pueden ver que hay, ¿cierto?, de muchos tamaños, de muchos colores, de muchas formas, y esas características están dadas por la estructura, ¿cierto?, por el ácido nucleico, el material genético que ellos tienen, por el tamaño, ¿cierto?, por qué tan grande puede ser su genoma, etcétera. ¿Y qué infectan estos virus? ¿Cierto? Infectan todo. Aquí podemos ver un árbol de la vida en la cual
tenemos, ¿cierto?, los eucarya, la bacteria y la arquea, y los virus se ha visto que infectan todos los dominios, ¿cierto?, de la vida. Y podemos ver acá, me gusta mostrar esto porque finalmente si yo le hago dibujar un virus, lo más probable es que me dibujen este, que está acá arriba, que es un bacteriófago, que es básicamente, ¿cierto?, un virus que infecta bacterias. Sin embargo, nosotros hemos podido ahora, con los adelantos tecnológicos que hay, encontrar virus en amebas, ¿cierto?, o en el dominio de la arquea, que son virus muy grandes, más grandes que lo normal. Y bueno, y los virus que nosotros conocemos, ¿cierto?, virus que atacan plantas, ¿cierto?, o frutos, o animales no humanos, o humanos, no sé si se acuerdan del hombre árbol, ¿cierto?, que básicamente pensaban que era cualquier cosa, pero finalmente llegó se llegó a saber que era un virus del papiloma, ¿cierto? Y eso eran consecuencias de ello. Y acá estoy yo, ¿cierto? Que yo también puedo estar en este minuto infectado por un virus, pero no lo sé. ¿Ah? No necesariamente, ¿cierto?, voy a tener que manifestar algún síntoma, ¿ya? Y eso es cuando nosotros hablamos del concepto de asintomático, ¿sí? Eh, Cabe destacar que nosotros estamos recibiendo microorganismos constantemente, ¿ya? Constantemente del aire, de nuestras mascotas, ¿cierto? De otras personas, etcétera. Tanto bacterias, parásitos, virus y hongos. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema inmunológico que es capaz de bloquear, ¿cierto?, la infección de ellos. Ahora, claro, nosotros podemos tener estas infecciones y estas infecciones las podemos ver, ¿ya? Eso es lo interesante. Sin embargo, en una bacteria o en una ameba, eso no lo podemos ver. Y tenemos que usar ciertos instrumentos muy sofisticados. Y en este caso, para ver esto, ¿cierto?, se necesita un microscopio electrónico de transmisión, que no es como los microscopios que están en los colegios, ¿ya? Sino que es una cosa, ustedes pueden ver acá, es un aparato muy grande que ocupa una sala completa para poder llegar a ver esta cosa que es, ¿cierto?, casi, o sea, es invisible. Hay una pregunta fundamental: ¿los virus son buenos o malos? ¿Ya? Siempre hablamos que son malos, ¿sí?, porque nos traen enfermedades, pero yo les voy a contar que no son tan malos, ¿ah? Porque si nosotros desagregamos los componentes del genoma humano, ¿ya? Y esto fue a principios del 2000 solamente, o sea, hace 20 años atrás, podemos ver que hay una gran cantidad, ¿cierto?, de genes acá arriba que pertenecen, ¿cierto?, a vestigios de virus que pasaron por nuestro organismo y se quedaron, ¿cierto?, integrados en nuestro genoma, ¿ya? Y es un gran porcentaje, ¿eh? Es casi un 30%. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace ahí, ¿cierto?, esos vestigios virales? Eh, es súper interesante, que lo vamos a ver acá en unos ejemplos. La placenta, ¿ya? La placenta, en los animales que utilizan este sistema de reproducción con una placenta, hay una proteína, ¿cierto?, que es esta sincitina 1, que es una proteína que viene de un retrovirus, ¿sí? Y que se estableció en nuestro genoma hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Y esta proteína, ¿cierto?, permite básicamente la generación de la placenta. Eso quiere decir que si nosotros no hubiésemos estado infectados con este virus hace mucho tiempo atrás y no se hubiese asentado en nuestro genoma, ¿cierto?, lo más probable es que nuestro sistema de reproducción hoy día sea totalmente diferente, ¿ya? Es una cosa, pero extremadamente alucinante. Y por otro caso, por ejemplo, la avispa, ¿ya? La avispa también tiene un virus que se integra en su genoma, ¿sí? Y ustedes, no sé si lo saben, ya lo vamos a ver, las avispas, para que se reproduzcan, ¿cierto?, sus huevitos, la avispa la tiene que inyectar en una larva, ¿cierto?, de insecto. Eh, Sin embargo, ustedes pueden ver acá abajo que al inyectar el huevito, además se inyecta en conjunto con este virus que está codificado en su propio genoma, ¿ya? Y solo así, este virus lo que hace es que apaga el sistema inmunológico de la larva, porque si estuviese prendido, eh, el sistema inmunológico iría a atacar estos huevitos, y estos huevitos no se podrían, ¿cierto?, llegar a madurar y poder tener una nueva reproducción o nuevas avispas, ¿cierto?, avispas, hijas o hijos, ¿ya? Y esto se ve así.
una larva que está, ¿cierto?, infectada con los huevitos de avispa. Entonces, desde ese concepto, si son buenos o malos, ¿cierto? Hay muchos ejemplos, ¿cierto? Yo solamente les mostré dos de lo que pueden llegar a hacer, y si la carencia de ellos, ¿cierto?, en nuestro organismo, o los organismos de otros animales o de otros animales, eh, podríamos estar contando otra historia, ¿cierto?, evolutiva. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de si son malos, que nos genera una enfermedad, no necesariamente una enfermedad va a ser mala, ¿ya? O sea, va a ser mala desde el punto de vista de la definición. Sin embargo, van a tener diferentes resultados, ¿ya? Y acá podemos ver que ya desde 3700 antes de Cristo, ¿cierto?, en estos jeroglíficos de este monje en Memphis, ¿cierto?, en Egipto, podemos ver que el dibujo tiene acá en la pierna, ¿ustedes lo ven?, que tiene como arqueada, ¿cierto?, la pierna. Y esto es, básicamente, según los historiadores, un típico caso, ¿cierto?, de poliomielitis, del arcamiento de las extremidades inferiores. Por lo tanto, las enfermedades virales, ¿cierto?, han estado acompañándonos desde hace muchísimo tiempo a la civilización. Y ahora están en boga porque lo que estamos hablando, básicamente, ¿cierto?, son de las pandemias. Ustedes pueden ver acá una gráfica de las diferentes pandemias aquí parte desde el 165, ¿cierto?, con diferentes plagas. Y no tenemos que perder de vista que las pandemias no solo son de virus, ¿ya? Ustedes pueden ver acá pandemias, ¿cierto?, de la peste bubónica, ¿cierto?, por una bacteria, Yersinia pestis, o, ¿cierto?, esta pandemia del cólera, que también es de una bacteria. Sin embargo, ¿cierto?, las otras recaen en diferentes virus, ¿ya? Y hay muchos virus que tienen un desenlace pandémico, ¿ya? No hay que confundir pandemia con letalidad, ¿ya? No significa que el virus mató mucha gente, va a ser pandémico, sino que significa que el virus va a estar distribuido, ¿cierto?, en todo el mundo, ¿ya? Eso es lo que genera una pandemia. Y aquí podemos ver casos bien icónicos, ¿cierto?, que conocemos eh, por, por, por cercanía, ¿cierto?, como lo que pasó el 2010 con esta gripe porcina, ¿ya?, en la cual ustedes pueden ver acá que mató a casi 200.000 personas, ¿ya?, estos 200K. Eh, Tenemos a VIH, ¿cierto?, desde 1981, con una cantidad de muertos de casi 35 millones. Y hoy día, ¿cierto? Bueno, acá tenemos a ébola también, que es uno de los virus que hemos escuchado últimamente, ¿cierto?, con 11.000 personas que han muerto. Y tenemos el COVID-19, ¿cierto?, mal llamado COVID-19, ya vamos a decir por qué, que tiene casi al 17 de agosto 776.000 muertes, ¿ya? Y esto va incrementando porque no sabemos cuándo va a parar, básicamente. Sin embargo, se ha hablado mucho de cómo detenemos estas infecciones, ¿ya?, o estas pandemias, etcétera. Y para que ustedes tengan una visión, ¿cierto?, de esto, en términos de antivirales, solamente hay antivirales aprobados para 9 virus, ¿ya? De todos los virus que yo les mostré, solo 9 que infectan al humano, ¿cierto?, tienen un tratamiento con drogas aprobadas, ¿cierto?, que es VIH, hepatitis C, influenza, virus incisional, hepatitis B, citomegalovirus, herpes, papiloma, etc. Y más aún, si nosotros hablamos de las vacunas que existen, porque se ha hablado mucho de las vacunas y que vamos a tener una vacuna, etcétera, ustedes pueden ver que hoy día, al día de hoy, solamente contamos con vacuna para 27 patógenos, ¿ya? Y en el futuro, ¿cierto?, si nosotros viajamos así como McFly, eh, podemos tener un poquito más, ¿ya? Pero no tantos más de las que conocemos. Las que están acá, ¿cierto?, en el futuro son las que están en fases clínicas, ¿ya? Y ustedes pueden ver que VIH, ¿cierto?, desde 1981 y todavía no tenemos una vacuna. O sea, está en el grupo de acá. Hay algunos avances, eh, pero ninguno está en fase de utilización todavía, ¿ya? Eh, entonces, para hablar de VIH, ¿cierto?, tenemos que imaginarnos un bonobón, ¿ya? Entonces,
tenemos, para hablar de VIH, ¿cierto? Vamos a ver el Ferrero Rocher, ¿ya? O un bonobón, en el cual si nosotros, ¿cierto? Le pegamos un mordisco a esto, yo voy a usar mi virus, que está acá, ¿cierto? Si nosotros le pego un mordisco, voy a sacar lo que es la membrana, esta membrana que tiene las glicoproteínas de superficie, y adentro me voy a encontrar con lo que es la cápside del virus, ¿ya? Y dentro de la cápside del virus, lo que voy a tener es, en este caso en particular de VIH, la nucleocápside, en la cual ustedes pueden ver que aquí adentro, ¿sí? No sé si se ve bien, hay dos líneas las cuales reflejan lo que es el material genético, ¿ya? Que va a tener, ¿cierto?, el genoma del virus, el que va a dar lugar a todas las proteínas, ¿cierto?, de este virus. Y esto, si nosotros lo volvemos a encapsidar, es muy parecido a lo que se ve acá abajo, como una microscopía electrónica, ¿cierto?, de este virus. ¿Cómo parte esto? ¿Sí? Con una transmisión zoonótica. ¿Qué es una transmisión zoonótica? Es el traspaso de microorganismos, ¿cierto?, desde una especie a otra. Como yo les comenté, los virus, ¿cierto?, son capaces de infectar todas las especies que conocemos. Y no es la excepción, ¿cierto?, nuestros amigos simios, primates o monos. ¿Ya? Y ustedes los pueden ver acá. Hay muchos simios, ¿cierto?, algunos colorines, otros eh, más, más albinos, unos rubios, unos morenos, etcétera. Y cada uno de ellos cuenta, ¿cierto?, con su propio virus, ¿ya? Ese SIV es el virus de la inmunodeficiencia simia, ¿ya? Sin embargo, como yo les comenté, los animales, ¿cierto?, constantemente tenemos traspaso de microorganismos de una especie a otra. Y ellos se van asentando en nuestro genoma. Ya voy a explicar cómo. Entonces, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que VIH, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de acá, VIH tiene una transmisión desde el chimpancé. Sin embargo, el chimpancé, el virus del chimpancé, ¿cierto?, viene del traspaso de otros dos monos anteriores, ¿sí? Del monamonkey y de este cabeza roja. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es una versión muy parecida a la del chimpancé que se asentó en el humano, ¿ya? Sin embargo, también tenemos un VIH que viene del gorila, que también precede del chimpancé, sin embargo, son dos virus que filogenéticamente son diferentes, ¿ya? Y en el humano también en este caso van a ser diferentes. Pero para complicar un poco la cosa, tenemos un VIH-2 que viene de otro monito, ¿ya? Que es el Sotimangaví, que es un mono bastante amistoso, que está muy cercano al humano también. Sin embargo, esta variante de VIH ha estado recluida netamente en el continente africano y ha sido súper difícil que salga de ahí, ¿ya? Y eso tiene algunos determinantes, ¿cierto?, de globalización, ¿cierto?, genético, de por qué está recluido ahí todavía no ha salido. ¿Cómo sucede que se quede en nuestro organismo, ¿ya? Y para eso tenemos que entender el ciclo replicativo. Y el ciclo replicativo consta de que tenemos el virus, ¿cierto?, que va a interactuar con las proteínas de la célula que va a infectar, que en este caso en particular son proteínas del sistema inmunológico, o como llamamos nosotros, glóbulos blancos, que tienen, ¿cierto?, el receptor CD4 y el correceptor CCR5, CXCR4, ¿ya? Tiene que tener ambos, el receptor y el correceptor. Si yo carezco de uno, ¿cierto?, el virus ya no infecta. Eso es súper importante. Cuando hay esta unión, ¿cierto?, esta fusión, se libera lo que yo les comentaba, ¿cierto? Vamos a abrir esto, ¿cierto? Esto se libera y se va a liberar lo que yo tengo acá adentro, que va a ser el genoma, ¿ya? Y este genoma, que es de ARN, ¿ya? Nosotros tenemos dos moléculas de ácido nucleico en nuestro organismo, la de ARN y la de ADN. En este caso en particular, ¿cierto?, el genoma de ellos es de ARN. Y ese genoma, ¿cierto?, tiene una transcripción reversa, ¿cierto?, y que convierte ese ARN en ADN, ¿ya? Que lo podemos ver acá. Y ese ADN va al núcleo de la célula que está infectando y se integra, ¿cierto?, en el genoma de la célula. Eso quiere decir que una vez que yo me infecto con VIH,
el genoma del virus va a pasar a ser patrimonio genético, ¿cierto?, de la persona que estoy infectando para toda la vida, ¿ya? No hay vuelta atrás, no se hace un clearance. No es como que yo me infecte, ¿cierto?, con un resfrío común, este azul es del resfrío común, yo me voy a infectar, ¿cierto?, voy a tener un resfrío y después lo voy a eliminar por la orina, por el sudor, etcétera. VIH no, VIH siempre va a quedar, ¿cierto?, en las células, en este caso los glóbulos blancos, para toda la vida. Y desde ahí se van a generar, ¿cierto?, las proteínas del virus, el genoma del virus. ¿Para qué? Para poder ser capaces de ensamblar más virus, ¿cierto? Se va a ensamblar y va a salir a infectar, ¿cierto?, otras células. Ese es como el ciclo replicativo, ¿ya? Entonces, este VIH, si nosotros lo tenemos acá, lo ponemos como el virus de la inmunodeficiencia simia, que nosotros veíamos del chimpancé, del gorila o del sotomangaví, fue capaz de ir infectando de a poquito, ¿ya? Porque no eran totalmente compatibles esta fusión de receptores, fue infectando de a poco en el tiempo, hasta que en algún momento se generaron mutaciones que hizo que este virus, ¿cierto?, fuera totalmente asentado en nuestro genoma, ¿ya? Y así parte la historia de esta pandemia. ¿Cómo me expongo yo a estos virus? Por sangre contaminada, ¿cierto? Y el mercado de carne. Ustedes pueden ver acá los animales, ¿cierto? Y esto parte en África, donde este animal se utilizaba, generalmente el mono, como carne, ¿cierto? Para comercializarla, pero también su piel se usaba o se usa para poder hacer diferentes prendas de vestir, ¿ya? Por lo tanto, en ese proceso hay intercambio de fluidos que contienen el virus y ese intercambio de fluido es el que entra a nuestro organismo. Hoy día que tenemos, ¿cierto? 1.7 millones de nuevas infecciones por VIH hasta el año pasado, el reporte de julio de este año, que denota lo que pasó el año pasado. 38 millones de personas viven con VIH y como vimos anteriormente, ya hay 35 millones de personas que han muerto por VIH, por lo tanto son casi 70 millones de personas que han sido infectadas por este virus. Eh, solamente el año pasado 690.000 personas, ¿cierto?, murieron por enfermedades relacionadas al SIDA, ¿ya? Ya voy a explicar un poco ese concepto. ¿Qué pasa en el mundo? En los últimos 29 años, ¿cierto?, podemos ver que la tasa de nuevos infectados aumenta hasta casi 1995, en el cual empieza a estabilizarse y luego empieza a decaer, ¿sí? Sin embargo, en Chile tenemos unas curvas totalmente contrarias, en la cual nosotros podemos que hay un aumento, ¿cierto?, progresivo y luego pega un aumento casi exponencial de nuevos contagiados. Al año, ¿cierto?, nosotros podemos ir viendo que desde 2010 al 2018 tenemos un aumento progresivo de la cantidad de infectados, y al 2019 solamente contamos con datos de enero a noviembre, porque justamente llegó la pandemia y no ha salido el último reporte, ¿cierto?, el reporte los reportes salen cada trimestre, ¿ya? Por lo tanto, hay 4 reportes al año y solamente al día de hoy contamos con el último reporte del 2019 que denota de enero a noviembre, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos, ¿cierto?, si pasamos o no pasamos al año 2018 todavía, ¿ya? Yo estimaría que hubiese una estabilización, ¿ya? Más no un aumento, pero todavía no tenemos ese dato confiable. ¿Cómo se contagia esto, cierto, este virus? Por fluidos que contienen el virus. Los fluidos que contienen, cierto, es sangre, es el fluido preseminal, el semen, el fluido vaginal, en algunos casos se ha visto que el líquido amniótico y la leche materna, ¿ya? Esos son los fluidos que lo contienen, por lo tanto, la transmisión debe ser, y voy a partir por acá, por ejemplo, cuando hay sangre involucrada, ¿cierto? Transfusiones de sangre o trasplantes de órganos. Afortunadamente en nuestro país, toda la sangre que entra y los órganos que se usan para trasplante o la sangre que está en los bancos de sangre, ¿cierto? Se le hace un tamizaje para VIH desde 1989 más o menos. Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿cierto? Es muy poco probable que uno se pueda contagiar. La exposición ocupacional es de los trabajadores de la salud
en las cuales tienen algún evento, ¿cierto?, cortopunzante, o alguna persona, ¿cierto?, le- que expele algún esputo con sangre, ¿cierto?, contaminada, etcétera. El uso de droga básicamente es por la jeringa, ¿ya? Es cuando yo comparto jeringa con otros drogadictos. Y esto, afortunadamente, hay un estudio en Chile que yo no me lo creía. eh, Nosotros usamos pocas drogas de inyección porque el estudio dice que los chilenos le tenemos miedo a la jeringa, ¿ya? Eh, yo no sé qué tan cierto puede ser eso, pero me hace un poco de sentido, ¿ya? En el embarazo, ¿cierto? También podemos tener este tipo em, de Problemas de transmisión, salud. y básicamente, ¿cierto? El embarazo, el parto y amamantar. En el embarazo, cuando nosotros tenemos la parte, el momento del parto, ¿cierto? Hay mucha sangre involucrada de la madre, en la cual cuando sale el bebé por el canal de parto, ¿cierto? Hay el primer contacto de la sangre de la madre con el hijo. Y el bebé, al venir tan apretado por ese conducto, ¿cierto? Se generan muchas microheridas. Y por esas microheridas, ¿cierto? En el contacto con la sangre, directamente si la madre está contagiada, se puede producir, ¿cierto?, la transmisión. Sin embargo, desde el 2007, en Chile, hay una ley la cual obedece a que las madres que están embarazadas, ¿cierto? En los servicios se les pregunta si se quieren hacer el examen de VIH en el primero o segundo, segundo trimestre. Eh, Sin embargo, la ley dice que tú no tienes que preguntar. Sin embargo, alguien puede decir que no quiero hacerme el examen de VIH. Y ese es el problema que radica, ¿cierto? Cuando esa madre que fue diagnosticada precozmente empieza a tomar la terapia antirretroviral, y cuando al momento del parto, ¿cierto?, el bebé también empieza a tomar la terapia antirretroviral y no hay ningún problema, y se ha visto que se han bajado muchísimo la transmisión vertical, ¿cierto?, bajo este esquema. Pero el otro problema es que la leche materna también, ¿cierto?, es uno de los fluidos que contiene el virus. Por lo tanto, si la madre no sabe que este es VIH positiva, eh, no va a poder amamantar o sea, va a amamantar ese bebé y lo puede infectar. Por lo tanto, es primordial poder tener un testeo, ¿cierto?, precoz al momento del embarazo, si es que la mujer no sabe que está infectada. Y el contacto sexual, ¿cierto? Mayoritariamente, casi el 98% de las infecciones en Chile son por contacto sexual, ¿ya? Y hay que trabajar mucho en eso, ¿sí? La educación sexual en Chile todavía está muy al debe, y tenemos que empezar a conversar muchísimo más, ¿cierto?, de cómo se producen estos contagios de esta enfermedad de transmisión sexual. Importante es que el VIH no se transmite, ¿cierto? Por juntarse con los amigos, por ir a comer, por compartir duchas, ¿cierto? Por visitar centros médicos, por darle la mano a un amigo o amiga, por abrir la puerta, por conversar, por dar abrazos, etcétera. Hay mucho estigma detrás todavía, y tenemos que aprender mucho, ¿cierto? Y yo creo que esta pandemia nos va a dejar esa enseñanza, que tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto?, de los patógenos que nos rodean para poder ir teniendo algún comportamiento social, ¿cierto?, acorde a eso. En Chile nosotros podemos ver, ¿cierto?, que mayoritariamente la mayor cantidad de infectados está entre los 15 y los 24 años, ¿ya? Nosotros podemos ver las curvas en el mundo, entre ese rango etario, ¿cierto? Podemos ver que hubo un aumento y luego hay una estabilización, ¿cierto?, hacia la baja. Sin embargo, en Chile sigue subiendo, el último dato que tenemos del 2019, y esto no ha cambiado mucho el panorama, ¿ya? Em, Estas son las mismas curvas, ¿cierto?, separadas por hombres y mujeres, ¿ya? Esto en Chile. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que ambas curvas tienen la misma pendiente, o muy similar, por lo tanto el VIH no discrimina, ¿ya? Em, Infecta de igual manera tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, hay más hombres infectados que mujeres, eso sí es cierto. ¿Y a qué responde, cierto, este grupo etario? A cuáles son las causas, y aquí yo nombro algunas, ¿cierto? Baja percepción del riesgo, básicamente esto no me va a pasar, o ya no me pasó, o yo soy inmune, soy súper poderoso, soy súper poderosa, etcétera, ¿cierto? El bajo porcentaje del uso de preservativo, condones,
Que eso también es la última encuesta, ¿cierto?, nacional de la juventud, se menciona que solo el 50% de las personas que tienen relaciones sexuales en menores de 18 años han utilizado un preservativo. Eh, Ahora se han hecho hartas campañas de entregar preservativos, se pueden ir a buscar a los consultorios, etcétera, pero sigue habiendo, ¿cierto?, una brecha más bien cultural del uso del preservativo que de acceso. Sin embargo, no sé, ustedes lo pueden comprobar, si van a comprar a la farmacia o al supermercado, los preservativos siguen siendo caros, ¿sí? Cuestan casi, ¿cuánto? 1.000 pesos la caja de 3 preservativos. Entonces no es un precio asequible para todo el público. Hay una alta tasa de infecciones de transmisión sexual eh, que llevan, ¿cierto?, a tener otras infecciones, ¿sí? La persona con VIH, además, ¿cierto?, se puede tener sífilis, puede tener gonorrea, hepatitis, etcétera. Entonces, hay que estar haciéndose controles, ¿cierto?, recurrentemente para poder evitar eso y que cualquier infección lo que va a hacer va a activar el sistema inmunológico, pero después lo va a deprimir y en ese momento, ¿cierto?, voy a ser más proclive a agarrar otra infección. Bajo porcentaje de realización del test para VIH, se han hecho hartas campañas, nosotros hemos participado en varias, ¿cierto?, de poder llevar el test a todos los lugares. Sin embargo, sigue siendo poco. Yo creo que hay que trabajar mucho más y nuevamente, ¿cierto? Espero que esta pandemia nos enseñe cómo convivir con nuestros patógenos, ¿cierto?, habituales. Abuso de alcohol y droga, y eso va totalmente linkeado con la baja percepción del riesgo. Ya en este rango etario, entre 15 y 24 años, se ha visto que hasta 40 años, ¿cierto?, hay mucho abuso de alcohol y drogas, pierden la noción de lo que están haciendo, pierden la percepción, esto no me va a pasar, soy superhéroe, o finalmente, ¿cierto?, pierdo la conciencia, me quedo dormido en algún lado y no sé cómo llegué a la casa, no sé lo que me pasó, etcétera. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hablar ahí. Y falta de educación en prevención, ¿cierto? Y eso es un problema que hemos tenido como país. Yo creo que hemos fallado hace mucho tiempo en haber sacado educación sexual, ¿cierto? O tener una educación sexual deficitaria en nuestros colegios y creo que es el momento que tenemos que cambiar eso. Em, Cuando uno le pregunta, ¿usted ha usado condón? Sí. ¿Para qué he usado condón? Para no quedar embarazado o embarazada, ¿ya? Y eso es un concepto que está súper arraigado. Sin embargo, ¿cierto? El condón o el preservativo, y aquí yo les muestro uno masculino, pero también, aunque ustedes no lo crean, existen los femeninos, son para evitar las infecciones de transmisión sexual. Y VIH es una de ellas. Sin embargo, acá yo les nombro, ¿cierto?, casi 10 o 9 otras infecciones, ¿cierto?, de transmisión sexual que básicamente van a ser prevenibles si yo uso el preservativo, ya sea femenino o masculino. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa visión también, ¿ya? De que el preservativo no es solamente para evitar el embarazo. Como esto es un café consciente, vamos a tener un cafecito. ¿Y qué es lo que pasa con la evolución del VIH? Cuando yo me infecto, ¿cierto? Antes de la infección, yo tengo este tubito, ¿cierto? Y en azul tengo los linfocitos CD4 que van a ser estas células que van a ser capaces de interactuar con el virus, ¿cierto? Para infectarlas. Cuando yo me infecto, que está acá, el virus va a empezar a replicar, o sea, van a empezar a haber más virus y esos virus van a empezar a romper estas células. Ya, por lo tanto, voy a tener menos células de los linfocitos. Y esto puede tardar semanas, puede tardar meses, puede tardar años, ¿ya? Y eso va a estar definido por el comportamiento de cada una de las personas que está siendo infectada, ¿ya? Eso es súper importante saberlo, porque no necesariamente una persona que se infectó se va a comportar de la misma manera que otra, ¿ya? Y eso lo que va a permitir es que el virus en el tiempo, ¿cierto?, empiece a matar todas estas células y lo que se llama, voy a entrar en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida por VIH o SIDA, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar infectado por VIH, pero no necesariamente tener SIDA. Pero si llego a una etapa SIDA, es necesariamente porque me infecté con VIH, ¿ya?
Sin embargo, yo puedo evitar esto, claro que lo puedo evitar, pero tengo que saber que estoy infectado o infectada. Por lo tanto, tengo que hacerme el test. ¿Ya? Vamos a hablar de eso un poco. Los test de diagnóstico, ahora se ha hablado mucho del RT-PCR, ¿cierto? De los test de antígenos, de anticuerpos, etcétera, y me ayuda mucho porque finalmente para diagnosticar este virus hace exactamente lo mismo, ¿ya? Sin embargo, generalmente nosotros tenemos un periodo de ventana. Este periodo de ventana es un periodo que nosotros no podemos ver si estoy infectado, ¿ya? Y eso son alrededor de 3 semanas aproximadamente. Por lo tanto, si yo tengo un contacto con un fluido contaminado hoy día a las 9 de la noche y yo me voy a hacer el test mañana, me va a salir negativo si yo no estaba previamente infectado. Si yo me lo hago la próxima semana, voy a seguir siendo negativo. Si me lo hago la siguiente semana, voy a seguir siendo negativo. ¿Ya? Tengo que esperar 3 semanas. Y eso es súper importante porque tengo que esperar esas 3 semanas sin tener ninguna conducta de riesgo, ¿ya? Para poder saber si estoy infectado o no, ¿ya? Y eso yo lo hago, ¿cierto? Lo puedo hacer con un RT-PCR, ¿cierto? Para ver el genoma del virus, o puedo ver, ¿cierto? El antígeno del virus, que básicamente, volvemos a nuestro modelo, ¿cierto? Que está acá, que está totalmente desarmado. El antígeno, ¿cierto? Va a ser la proteína estructural del virus. O sea, yo puedo ver el virus, ¿cierto? O puedo ver el genoma del virus. Pero además, si esto entró a una célula, la célula, ¿cierto? Va a generar anticuerpos y yo también puedo detectar anticuerpos. Es lo que se llama antígeno-anticuerpo. Y es lo que uno hace básicamente en el test rápido para VIH. Yo detecto antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, yo puedo ver que voy a detectar este anticuerpo que va a estar dando vuelta en la sangre, pero además puedo detectar, ¿cierto?, el virus, si yo no he tomado ningún tratamiento. Eh, ¿Hasta cuándo puedo detectar eso? Si yo no tengo ningún tratamiento y no sé que estoy infectado, ¿cierto? El anticuerpo siempre lo voy a detectar, ¿ya? Va a estar dando vuelta en mi organismo durante toda la vida, porque siempre voy a estar generando virus en mi organismo, ¿ya? Y eso es súper importante, porque hoy día la discusión de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, es si genera inmunidad o no, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Se entiende un poco la gran diferencia que hay entre estos dos patógenos. Entonces el test rápido consiste, ¿cierto?, en una gota de sangre en la cual se hace pasar por esta cinta que está acá, que es una columna inmunocromatográfica, la cual me detecta, ¿cierto?, dos líneas que yo voy a ver si tengo antígeno, anticuerpo, si tengo ambos o si no tengo ninguno de los dos. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? ¿Cierto? Porque tengo enfermedades oportunistas, ¿ya? Que si yo bajo los niveles del sistema inmunológico, van a empezar a aflorar, ¿cierto?, otras enfermedades que se mantienen a raya, ¿ya? Yo les dije que estamos todo el día constantemente recibiendo diferentes patógenos, ¿ya? Por lo tanto, si yo bajo mi sistema inmunológico, lo que va a aflorar, ¿cierto?, son estas enfermedades que van a atacar los ojos, la garganta, la piel, el hígado, el cerebro, pulmones, intestinos, genitales, etcétera. Y son un poco las cosas que me van a empezar a dar luces de que quizás yo me infecté en algún minuto, que no lo sabía, ¿cierto? Y voy a decir, mira, a lo mejor esto es producto no sé, de este contacto que tuve, ¿cierto?, con un fluido contaminado, y me voy a ir a hacer el examen. Quizás puede ser que tenga VIH. ¿Por qué? Porque casi el 40%, esto es una noticia del 2017, ¿ya? El 43% de los diagnosticados con VIH en Chile son detectados en etapa avanzada de SIDA, ¿ya? ¿Te acuerdas que cuando les mostré el gráfico? Una etapa avanzada de SIDA, ¿cierto? Es casi una etapa final, ¿ya? Y eso es difícil para poder mantener el virus, ¿cierto?, a raya después con la terapia antirretroviral. ¿El tratamiento en qué consiste? Cuando yo les muestro el ciclo replicativo, acá están todos los medicamentos, ¿cierto?, aprobados hasta hoy día, que son diferentes combinaciones, las cuales inhiben la replicación de este virus. Para este virus no hay vacuna, ¿ya? Por lo tanto, lo único que podemos hacer es usar estos antirretrovirales. Y tenemos inhibidores de entrada, inhibidores de la transcripción reversa, de la integración, de la maduración de las proteínas virales, etcétera, ¿ya? Y esto funciona súper bien. Si yo estoy infectado y me hago el test y salgo positivo, ¿cierto? Yo tengo acceso a esta terapia. ¿Por qué? Porque el auge, o ahora el GES, ¿cierto?, la garantía estatal del Estado, garantiza
¿cierto? El acceso a la terapia antirretroviral y acceso de monitoreo, ¿ya? Totalmente gratis para el paciente cuando está en el sistema público. Y hay un pequeño copago en el sistema privado, pero es muy bajo, por lo tanto el acceso es casi universal. Eh, como les comentaba, ¿cierto? Esta ley también anexa ofrecer el examen de diagnóstico a las embarazadas y, ¿cierto? El test desde los 14 años se puede tomar sin tutor y si el resultado es positivo, tiene que ir a buscar el resultado, ¿ya? Y eso es un poco lo que había estado dando vuelta hace un tiempo antes de la pandemia, de cómo era el acceso, ¿cierto?, a poder hacerse el test. En algunos casos es muy fácil, en otros casos es muy complejo. Y eso, ¿cierto?, de alguna manera tenemos que hacerlo lo más expedito posible para que todo el público y la gente no tenga ningún miedo en ir a tomarse el test. Si yo estoy, ¿cierto?, infectado, voy a tener, ¿cierto?, estos virus que están acá en rojo, una carga viral, ¿cierto?, alta, que se llama antes del tratamiento. Pero cuando yo estoy empezando a tomar el tratamiento, aquí está la terapia antirretroviral, lo que yo voy a hacer es eliminar la replicación del virus. No voy a eliminar el virus, ¿ya? Acuérdense que este genoma del virus va a quedar siempre en mis células. Por lo tanto, yo tengo que tomar esta terapia durante toda la vida, ¿ya? Pero si yo me la tomo y soy constante tomándomela, voy a tener, ¿cierto?, una carga viral indetectable. Eso quiere decir que no voy a tener ningún problema porque el virus no va a estar circulando en mi organismo, ¿ya? Sin embargo, igual voy a tener anticuerpos, porque acuérdense que los anticuerpos ya los generé contra los virus que estaban dando vuelta, ¿ya? Eso es súper importante que lo recuerden. Y ese concepto de carga viral indetectable es lo que nosotros hoy día conocemos como indetectable es igual a intransmisible. Si yo soy una persona indetectable, ¿cierto? Yo ya no puedo transmitir el virus, ¿ya? Que en español es I igual I, y en inglés es el concepto de U igual U. Ahora, recuerden que, porque mucha gente me pregunta, bueno, entonces si ya no transmito el virus, ¿puedo tener relaciones sin preservativo? No, no podemos, porque el VIH es una de las infecciones de transmisión sexual. Y acuérdense que el preservativo nos va a ayudar, ¿cierto?, a bloquear, ¿cierto?, las otras 8 o 9 eh, que existen. Entonces, tengo que seguir utilizando el preservativo, ¿ya? Ahora, al 8 de diciembre del año pasado, ¿cierto?, estábamos todos trabajando, yo estaba trabajando en VIH, ¿cierto? Lo invito a que ustedes viajen a dónde estaban el 8 de diciembre. Y nosotros, ¿cierto?, estábamos en la isla de Pascua, precisamente haciendo un operativo de prevención de VIH para la gente que vivía allá. Y apareció esta pandemia, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos a Chile eh, con mucha capacidad de proyectos para poder generar y nos encontramos con esta pandemia, ¿ya? Y mucha gente dijo, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Pero esto no es nuevo, ¿ya? Ustedes pueden ver que este otro virus, de otra familia, es de la familia Coronaviridae, que en estructura es muy parecido a lo que yo les mostré, ya tengo, pero totalmente destruido mi virus, pero es totalmente parecido a lo que yo les mostré, solo que carece de una nucleocápside, ¿ya? O sea, carece de esto, no tiene esto, solamente tiene esto, y tiene una envoltura, ¿ya? Y este virus, ¿cierto?, vive naturalmente en ratones, en murciélagos, y ellos pueden hacer saltos, ¿cierto?, a especies, que es lo que ya lo conversamos con los monos y el humano, a, en este caso, caméridos, vacas, ¿cierto?, civet, camello, etc. Y desde ahí pueden pasar a los humanos. Y esto ha pasado en el 2004, en 1960, en el 67, en el 2005. Y ellos, estos cuatro primeros, siempre están dando vueltas, ¿ya? Generan un cuadro respiratorio muy leve, ¿cierto? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Sin embargo, lo que ahora nosotros conocemos, ¿cierto?, es lo que pasó el 2003 y el 2012, donde este virus atacó una cantidad de gente muy acotada, pero mató a mucha de esa gente. Por lo tanto, su capacidad de letalidad era muy alta, ¿ya? Lo que pasó ahora, ¿cierto?, lo podemos ver acá, es que es un nuevo virus, ¿cierto?, que pasó por un intermediario que todavía no se sabe, ¿eh? Aquí está el pangolín, o está la serpiente, ¿cierto?, los snake, y todavía no se sabe, todavía no hay claridad en eso, y pasó al humano, ¿ya? Pero la capacidad de infectar a otros humanos, ¿cierto?, con respecto a los otros virus, ¿cierto?, es mucho mayor. Por lo tanto, la propagación, ¿cierto?,
generó esta pandemia. ¿Esto va a volver a pasar? Indudablemente. ¿Cuándo? No tenemos idea. ¿Qué podemos hacer? Estar preparados, ¿sí? Las posibles vías de contagio, ustedes ya las conocen porque se ha dado por todos lados, ¿cierto? Pequeñas gotitas, ¿cierto? Que eh, son capaces de llegar a la otra persona, ¿cierto? Contacto directo con cosas, con superficies contaminadas o con las manos, ¿cierto? Y por eso ya no nos damos las manos, usamos mascarillas, ¿cierto? Ya no nos abrazamos y nos damos besos, ¿ya? Hay otras preguntas, ¿cierto? La transfusión sanguínea, todavía estamos muy, muy, muy en pañales para saberlo. Transplacental, hay algunos datos que dicen que sí, otros datos que dicen que no. Y aquí hay que tomar en contexto, ¿cierto?, que este es un virus totalmente nuevo, no sabemos mucho de él, ¿ya? Eh, el virus se llama SARS-CoV-2, que viene de, ¿cierto?, de este acrónimo Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Sin embargo, la enfermedad se llama COVID-19. Por eso yo les dije al principio que estaba mal nombrado el virus, porque el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que genera es COVID-19. Y para que vean un poco los paralelos, ¿cierto? Cuando aparece este virus, en 11 días se secuenció el genoma. Así de rápido, ¿ya? VIH se demoró 1460 días, ¿ya? Que estos son como 4 años, 5 años. Por lo tanto, ¿cierto? La capacidad que hoy día tenemos de respuesta, ¿cierto? Ha sido mucho más rápida. Sin embargo, recuerden que teníamos 9 antivirales, o sea, tenemos antivirales solamente para 9 virus, y en vacunas tenemos 27 vacunas. ¿Ah? Y ahora estamos todos locos queriendo el antiviral y queriendo la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Chile, cierto? La Sociedad de Bioquímica y la Sociedad de Microbiología se pone a disposición, pone a disposición a sus socios, ¿cierto? Para poder generar, ¿cierto?, un plan de acción de coronavirus, el cual se manifiesta en esta reunión que se tuvo con el Ministerio el 16 de febrero, ¿ya? Y el 3 de marzo llegó el primer caso a Chile, ¿ya? En el cual yo pongo súper grande acá en rojo, TTA, ¿cierto? Testear, trazar, aislar. Ahí deberíamos haber aislado a todos, deberíamos haber salido a buscar quién venía en el avión con esas personas, y ahí deberíamos haber puesto todo nuestro esfuerzo. Pero no fue así, lamentablemente, ¿cierto? Y hoy día tenemos la realidad que estamos contando, ¿ya? Muy pocos países pudieron reaccionar de esa manera, ¿eh? Ojo, ya no es una crítica solamente para nuestro país. Lo que sí pudimos hacer, ¿cierto? El Instituto de Salud Pública, después de 5 días de detectado el primer caso, fue capaz de analizar, ¿cierto?, y secuenciar el genoma completo de los primeros casos, ¿cierto?, detectados en Chile, ¿ya? Y lo que estábamos haciendo, porque me preguntaban si yo de dónde venía hoy día, ¿cierto? Yo estoy trabajando en el laboratorio, porque fuimos capaces de poner, ¿cierto?, a disposición los laboratorios de las universidades que se pudiesen reconvertir en la investigación que estaban haciendo y ayudar en el diagnóstico, ¿cierto?, molecular de SARS-CoV-2 por RT-PCR. Y esto partió, ¿cierto?, el 26 de marzo, con 6 centros, ¿ya? Solamente el 26 de marzo. ¿En qué consiste este test molecular, cierto? Ahí ustedes han visto el hisopado nasofaringeo, ¿cierto? U orofaringeo, que es una tórula que se introduce por la nariz o por la boca hasta el fondo, ¿cierto? Para llegar hasta la faringe, y ahí se colecta el material, ¿cierto?, donde probablemente haya virus, y se hace una extracción de RNA, ¿ya? Este virus, a diferencia de VIH, es un virus de RNA que no tiene una transcripción reversa, por lo tanto siempre es de RNA. Y lo que yo hago, ¿cierto?, molecularmente, es convierto este RNA molecularmente en DNA, y luego, ¿cierto?, amplifico muchas veces ese DNA, ¿ya? Y eso me da el resultado, si es positivo o negativo. Esta es la estructura del genoma del virus, ¿cierto? Y nosotros podemos, cada uno de los colores que está acá abajo es lo que nosotros podemos ir detectando, ¿ya? Con los diferentes kits, ¿ah? Y hoy día en el mercado hay más de 250 kits, ¿ya? Que han servido para detectar esto. Por lo tanto, la capacidad de reacción que han tenido tanto las empresas, las universidades, los investigadores, los científicos, etcétera, ¿cierto?, ha sido muy, muy rápida. Después de un mes, ¿cierto?, del primer caso, se logró aislar el virus, ¿ya? Eso es súper importante, porque primero tenemos que saber qué virus tenemos, que es la secuencia, pero después aislarlo para poder estudiarlo, ¿ya? Porque solo así
vamos a poder tener algunas conclusiones que hoy día no sabemos. Si infecta más, infecta menos, ¿cierto? Si tiene una mutación, qué es lo que puede suceder, etcétera, etcétera. Y que también, ¿cierto? En una actividad conjunta con varias universidades y el Ministerio de Ciencia, se logró generar esta plataforma, ¿cierto? Con la cual se trata de secuenciar la mayor cantidad de genomas a lo largo de Chile, y ustedes pueden ver acá en la gráfica que se han recolectado muestras de casi todos los territorios de Chile y poder tenerlo en esta base de datos de libre acceso. Ustedes se meten acá cov2.cl y pueden verlo. Y hoy día, ¿cierto? El día de hoy ya hay casi 110 laboratorios haciendo este diagnóstico, 50 son laboratorios públicos que están en los hospitales, 28 son laboratorios privados, que generalmente están en las clínicas o laboratorios privados los cuales hacen exámenes, y 32 son universitarios, ¿ya? Y ustedes pueden ver que hay, en cada una de las regiones existe un laboratorio, ¿cierto? Universitario ayudando en esto. Esto fue hace 2 semanas, ¿cierto? En el cual la red de laboratorios universitarios es capaz de alimentar el 15% de los tests de RT-PCR a nivel nacional, ¿ya? Que eso no es menor, porque recuerden que estos laboratorios universitarios no estaban haciendo eso. Ellos estaban haciendo investigación en cualquier otra cosa, porque no había SARS-CoV-2, ¿sí? Así que yo lo aplaudo, ¿cierto? Por toda la labor que están haciendo estos laboratorios. Y hoy día el coronavirus en el mundo, ¿cierto? Tenemos casi 22 millones de casos, de los cuales, como yo les comenté al principio, el 20 del 8 a las 4 de la tarde, habían muerto 789.000 personas ya, y que ustedes pueden ver la distribución, y por eso una pandemia está distribuida por todo el mundo, ¿sí? En Chile tenemos que casi vamos a llegar a los 400.000 casos, ¿cierto? Eh, y hay 10.000 más o menos 3.000 personas, no, 10.000 más 3.000 personas fallecidas. Y lo importante, bueno, desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Que el total de exámenes ha llegado casi a 2 millones de exámenes realizados. Eso es un hito a nivel latinoamericano, inclusive. Eh, y tenemos una capacidad, ¿cierto?, de casi 32.000, 35.000 exámenes diarios para poder hacer, ¿ya? Por lo tanto, estos 26.000, todavía hay una capacidad de poder crecer, ¿cierto?, 10.000 más a la actualidad. Entonces, en VIH tenemos 38 años de historia, ¿ya? De la cual nos vestíamos así porque no teníamos idea cuál era el mecanismo de transmisión, ¿cierto? A llegar a tener estas tomas de muestra que uno puede comprarlas en la farmacia, todavía no en Chile, pero ya luego, muy luego, y poder hacerse el examen en la comodidad de su casa para saber si uno está infectado o no. Y además, ¿cierto?, de tomar esta cantidad de antirretrovirales, ¿cierto?, que eran un régimen de 3 horas al día, la cual es una cantidad de pastillas eh, ridícula, ¿cierto?, a pasar a tener, ¿cierto?, la triterapia en una sola pastilla una vez al día, ¿ya? Pero eso pasaron 38 años de historia y todavía no tenemos vacuna. Y en 8 meses de historia quieren que tengamos vacunas antivirales, ¿cierto? Y que eliminemos esta cuestión del planeta, y eso es súper poco probable. Sin embargo, yo les quiero relatar solamente acá que hoy día, no, mentira, al 17 del 8 de agosto, hay 179 esfuerzos de vacunas, 188 antivirales probándose y 331 tratamientos, ¿ya? Eso es lo que está pasando en el mundo, que es una cuestión, pero ya una locura de la ciencia. Y en vacunas, ¿cierto? Ustedes habrán escuchado mucho de lo que se ha hablado. Hay de esta cantidad de vacunas, de las 179, pasando las fases clínicas que se deben pasar, al día de hoy, ¿cierto? Tenemos 5 vacunas, de las cuales, ¿cierto? Chile ha tenido conversaciones para probar, ¿cierto?, 3 o 4 de ellas, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es: protégete, ¿ya? Protégete del VIH y de la enfermedad de transmisión sexual, y protégete de este SARS-CoV-2, ¿cierto? Que la única manera en este minuto, hoy día, ¿cierto?, es poder usar la mascarilla, que es obligatoria usarla, por favor. Así que ese es mi mensaje: avíspate, previene y evítalo, ¿ya? Así que muchas gracias, estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer.
Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo valiosísimo. Sabemos que estás súper ocupado, así que agradecemos. Realmente impresionante tu charla. Gracias por sumergirnos en este mundo de los virus. Y vamos a darle la palabra a Rocío Vice de Explora, que va a ser un poco de reportera, va a ir leyendo los mensajes que han ido escribiendo los y las participantes, que han además estado súper interactivos, y para que podamos de alguna manera ir conversando con el expositor. Ok. Hola Fernando, hola a todos. ¿Te parece que partamos de atrás para adelante con las preguntas? Como tú quieras. Tú me moderas. Mira, Fabiola Gatica dice, yo tenía la suposición que los laboratorios no han podido buscar una vacuna o un antiviral lo más rápido posible, es decir, se han tardado porque los test para saber si uno tiene coronavirus ocupan mucho tiempo. ¿Esto es válido? Fabiola nos pregunta. Depende de dónde estemos hablando, ¿ya? En Chile ha sido bastante complejo poner a los laboratorios a punto en buscar terapias nuevas, porque básicamente estamos primero, tenemos unas medidas, ¿cierto?, de cuarentena, las cuales nos mandaron a todos para la casa, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces tenemos restricción para poder ir a trabajar al laboratorio. Y sin embargo, los laboratorios que se quedaron haciendo cosas, ¿cierto?, se abocaron netamente al diagnóstico, ¿ya? Porque necesitábamos tener esa capacidad. Por lo tanto, acá en Chile ha sido bastante complejo poder correr esa carrera, ¿ya? Sin embargo, en otros lugares del mundo, los laboratorios han estado totalmente funcionales, tratando de generar, ¿cierto?, nuevos estudios de antivirales, ¿cierto?, y de vacunas, ¿sí? Básicamente tenemos estas 5 vacunas en fase clínica 3 gracias a eso, ¿sí? Así que eso es la respuesta. Vamos a agradecer nuevamente por esta interesantísima charla a Fernando, y los vamos a invitar a todos, si quieren, a abrir sus videos para que le demos un aplauso desde la virtualidad, a la distancia, y dejarlos de nuevo súper invitados al próximo Café Científico, invitarlos a responder la encuesta que está en el chat, y comentarles también que esta maravillosa charla va a estar próximamente disponible en Facebook, y así que para que también puedan compartirlo con sus amistades. No, gracias a ustedes, porque este era un café que yo tenía programado para noviembre del 2019. No sé si ustedes sabían, pero que lo íbamos a hacer en noviembre del 2019 y pasó el estallido social, se tuvieron muchas complicaciones, a pesar de que yo estuve en Puerto Vara en noviembre, pero no lo pudimos llevar a cabo, así que se los debía, así que aquí está, y ojalá que hayan, bueno, si tienen más preguntas, ¿cierto?, mándenme un mail. Mi mail es súper fácil, ¿cierto?, fvaliente@uchile.cl. No tengo ningún problema en responderles por ahí. Así que muchas gracias por la invitación. Todas las preguntas del chat te las vamos a hacer llegar. Y las saludos. Ya. Muchas gracias entonces de nuevo. Los dejamos invitados, y si quieren ir retirándose, cuando quieran ir retirándose, pero invitados ya para el próximo Café Científico el próximo mes, que les vamos a mandar en sus correos electrónicos la invitación. Y nuevamente, Fernando, muchísimas gracias, qué bueno que logramos desarrollar la actividad. Sabemos que tu tiempo está súper acotado, así que lo agradecemos doblemente. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chao. Chao, Fernando. Gracias. El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó Café Científico en tu casa.